Muy buenas compañeros y profesor. En este video vamos a hablar sobre la estructura organizativa. Nuestro grupo está compuesto por Dana Valentina Barrios, Oscar Leonardo Moreno, Juan David Marín y mi persona, Kevin Ortiz. Para empezar a hablar sobre una estructura organizativa, primero debemos tener claro los conceptos de estructura y de organización. Tenemos que una organización son entidades sociales que nos permiten una asociación entre personas que van a interactuar entre sí para contribuir mediante sus experiencias y trabajo a alcanzar el conjunto de metas y objetivos determinados. Y una estructura, para definir qué es una estructura, voy a tomar de ejemplo un tetraedro que se usa para la caracterización de materiales en la ingeniería, en las cuales esta estructura está basada en el rendimiento, las propiedades, el procesamiento que se le hace al material y la estructura del material. ¿Por qué tomo de ejemplo el tetraedro de caracterización? Puesto que una estructura es un orden y una disposición de todas las partes dentro de un sistema. Además, los elementos estructurales son permanentes y básicos y no están sujetos a consideraciones ni circunstancias ni a coyunturas, sino que el sistema se basa en esta estructura. ¿Por qué se basa en esta estructura? Como en este ejemplo, si alguna de estas bases de la caracterización falla, muchas veces el material llega a ser muy costoso o no cumple las propiedades deseadas o estructuralmente falla. Mi nombre es Dana Barrios y les voy a exponer qué es una estructura organizativa, para qué sirve y cuál es su importancia. ¿Qué es una estructura organizativa? Básicamente es la forma en la que se organiza el trabajo dentro de una empresa, la manera en la que se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada empleado o miembro de la misma. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos propuestos. Se sabe que cada empresa funciona de manera distinta, por lo cual no todas pueden emplear la misma estructura organizacional que pueda ayudarles a cumplir sus objetivos o metas. Las estructuras organizativas se diferencian en dos partes: estructura organizativa formal e informal. La formal se refiere a las relaciones entre los miembros de la organización que la dirección establece de una forma consciente. Y la informal son las relaciones espontáneas, o sea, no las que no están previstas por la dirección. ¿Para qué sirve una estructura organizativa? Sabemos que cuando una organización realiza su estructura organizativa, tiene como objetivos principales crear el sistema jerárquico entre los distintos puestos de trabajo y áreas de responsabilidad, determinar las áreas de funcionamiento o departamentos que conforman la empresa, para tenerlo todo claro, evitar conflictos por errores de división de tareas, que es supremamente importante. ¿Cuál es la importancia de las estructuras organizativas? El delimitar las responsabilidades hace que los gerentes sepan cuáles son las suyas propias y así no interfieran en las de los demás directivos. Al emplear una estructura organizativa, se puede o no evidenciar si se tiene el suficiente personal en la empresa, lo cual hace que se eviten gastos innecesarios. Facilitan enormemente el reconocimiento de altos mandos por parte de los empleados, lo cual es fundamental para que cada empleado sepa quién debe o no rendirle cuentas. Todos dentro de la empresa pueden identificar su área dentro de la organización, lo cual es fundamental porque deben saber en qué parte y de qué tareas se deben ocupar. Además, permite diferenciar tareas por departamentos y áreas y la asignación de una persona ideal para cada una de las mismas. Hola, mi nombre es Oscar Moreno y les voy a hablar sobre las características de la estructura organizacional y sus principales elementos. Las características de la de la estructura organizacional las dividimos de acuerdo a la organización formal y a la organización informal. Entonces, la organización formal tiene características que, por ejemplo, son bien definidas. Las normas y la regulación, los objetivos y políticas están bien fijados, el estatus, la limitación de las actividades de la empresa.
y la estricta observancia del principio de coordinación. Y la organización informal está en constante evolución, es dinámica y flexible, excelente en la motivación, requiere contar con experiencia para ser vista, cohesionado con la confianza y la reciprocidad, difícil de definir. Ahora les vamos a hablar de los elementos clave. Entonces, los elementos claves son 6. Entonces, el primero es la cadena de mando. Entonces, la cadena de mando, según Henry Michberg, entonces se divide en 5, se compone de 5 elementos. Entonces, el primero es el ápice estratégico. Entonces, este conforma toda la cúpula directiva. El segundo es la línea media. Entonces, están todos los directores de departamento. El tercero sería el núcleo operativo, que son los trabajadores no directivos. El cuarto es la tecnoestructura, que son los especialistas, los técnicos. Y el quinto son los staff de apoyo, que son los subcontratados de labores de limpieza o de seguridad. También tenemos el nivel de centralización. Entonces, ¿qué es lo que hace este nivel? Es que lo importante de una organización es que se encuentre bien centralizada. Entonces, esto contribuirá directamente a la velocidad del proceso en la toma de decisiones y también tiene un impacto a la percepción más o menos democrática de la forma de actuar de cada persona. Tenemos el margen de control. Entonces, el margen de control, ¿qué es? Entonces, como por ejemplo, que siempre va a existir como un margen, como alguien que está controlando cierta cantidad de empleados. La otra es esto, el grado de especialización. Entonces, por ejemplo, acá las tareas se distribuyen en distintos niveles. Entonces, si los empleados cuentan con una especialización alta, serán expertos en su campo y serán más productivos. Entonces, este es como distribuir el trabajo de acuerdo al grado de especialización de cada uno. La formación estructural es como mantener cierta armonía entre el grado de formalidad y la estructura organizacional. Por ejemplo, esto lo que permite es que haya mayor rigidez y libertad sin eliminar la creatividad de los trabajadores. Y por último, tenemos la formación de departamento. Entonces, es como dividir cada proyecto, cada actividad según su departamento. Entonces contribuye a un modelo organizacional por ejemplo, esto alcanza el mayor grado de especialización. Son más flexibles e incentivan a la colaboración entre sí. Buenas, mi nombre es Juan David Marín y en esta ocasión voy a hablarles un poco sobre organigramas, tipos de organigramas y dar una conclusión pequeña general. Teniendo en cuenta la definición que ya teníamos sobre estructuras organizativas, que es la manera en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos de las actividades, que prácticamente se basan en el objeto de su creación, traducido y concretado en estrategias. Entonces, a partir de esto, cuando esta estructura organizacional se representa de manera gráfica, recibe el nombre de organigrama. Y esto es aquí en donde prácticamente se puede percibir de manera ordenada las diferentes áreas administrativas, los niveles jerárquicos, la relación que existe entre cada uno de ellos. También se pueden ver los canales formales de comunicación, las líneas de autoridad, etcétera. Desarrollar los organigramas tiene unos beneficios que, por ejemplo, son que generan una imagen formal de la organización, proporcionan una fuente de consulta oficial, facilitan el conocimiento de las organizaciones por medio de las relaciones jerarquizadas, eh, también facilitan el análisis organizacional, entre otras. Bueno, existen varios tipos de organigramas. Entre los que puse son, el primero, el vertical. Este presenta cada puesto de la organización de arriba hacia abajo a partir del titular en la parte superior. El segundo es el horizontal. En este se diseñan las unidades de izquierda a derecha
representando el nivel superior jerárquico en el extremo izquierdo. El siguiente es el circular o radial, que en este la estructura organizativa se presenta en forma circular y se representa, o sea, representando en el nivel superior en un cuadrado central y alrededor se van trazando pues los diferentes niveles jerárquicos. Y por último está el mixto, que bueno, en ese sí se combina la forma vertical para algunos niveles y la forma horizontal para otros. Los departamentos de la empresa pueden variar de una organización a otra según diversos factores, ya sea como la tipología de la empresa, el tamaño, el sector de la actividad o en lo que opera. Y listo. Ya finalizando estos videos, tendríamos como una breve conclusión es que las estructuras organizacionales se deben pensar desde el momento que se quiere arrancar con una empresa, aunque obviamente en muchas ocasiones no se tienen, no es muy tomado en cuenta y las estructuras organizacionales pues pasan como a un segundo plano. Como se vio a lo largo del video, son de vital importancia, puesto que estas engloban y satisfacen muchas necesidades principales que como empresas se llegan a tener y tales son como la comunicación, el logro de objetivos, el desempeño óptimo de las funciones y sin duda pues la satisfacción de los clientes. Entonces, mediante las representaciones gráficas, o sea, estos organigramas, mediante estas representaciones de estas estructuras se puede hacer lo que es mejor, ya sea para una pequeña, mediana o grande empresa, y es más fácil que, o sea, que se permita alcanzar grandes estándares de competencia y de calidad, sea cual sea el giro de la organización. De aquí, pues, es como la importancia de formar organigramas para una gestión exitosa. Gracias.